Ya, partamos. Em, Ustedes dos vinieron, tú no. Ya era para saber si hacer resumen, no sé, ¿se acuerdan un poco de que alcanzamos a hacer este modelo, cierto? Que estábamos haciendo la heladería, donde teníamos una llegada de los clientes, cierto, aleatoria, que llegaban en promedio cada 30 segundos. Llegaba uno a la vez, no estaba limitado obviamente esto en la cantidad de clientes que llegaba, podían llegar desde inmediato, ¿cierto? Y eso en el fondo es lo que el primer elemento, el create, hacía. De ahí venían dos procesos. El primero era, ¿cierto?, la selección del helado y el segundo la caja. Una vez que elegían, ¿cierto?, pasaban a la caja. En la selección del helado habían dos personas atendiendo y cada cliente, ¿cierto?, en realidad necesitaba a uno de ellos para ser atendido, lógicamente. Y aquí, bueno, arriba, ¿cierto?, el nombre, selección le pusimos. Y la acción, esto, ¿cierto?, era como lo fundamental de los procesos, porque dentro de las opciones, de las cuatro opciones, lo que hay que modelar bien en el fondo aquí en la lógica de los procesos es cómo usa los recursos, si necesita recursos en primer lugar y cómo los usa en el sentido de, como decía la lógica de esto, es si o sea, cómo los captura, cuántos captura y después cómo los suelta y cuándo los suelta, ¿cierto? Que yo les contaba, ¿cierto?, que la lógica de la arena es que los recursos, un cliente cuando llega a un proceso que tiene un recurso, lo que hace ese cliente es capturar el recurso para utilizarlo para sí. De ahí viene el tiempo que se demora el proceso y una vez que ya el proceso está hecho, ese cliente puede liberar el recurso para que lo ocupe el cliente que viene después. Esa es la lógica y esas son las opciones que aparecen ahí de distinta manera. La primera, ¿cierto?, que es solo delay, en realidad esa no implica recursos, es la que no implica recursos, que es lo mismo, es equivalente a decir en este caso que son recursos con capacidad infinita, ¿ya? Es que en el fondo está diciendo eso, porque, o digamos, no hay recursos en el fondo asociados, o bien se consideran de capacidad infinita porque en el fondo el cliente cada vez que llegue solamente se tiene que demorar, pero no tiene que hacer cola. Si usted le ponen delay solamente, no hay cola de hecho fuera. Siempre va a pasar inmediatamente y pueden haber 300 tipos adentro sin ningún problema. Los otros tres sí implican el uso de recursos y las tres palabras que aparecen ahí en las distintas combinaciones son el sys, delay y release, ¿cierto? Y el sys yo les decía que eso es capturar, que en el fondo es la acción cuando entre una entidad a este proceso, ¿cierto? Un cliente va a capturar los recursos que estén acá abajo listados en esta ventanita. El delay es el tiempo, se demora el tiempo que está abajo, ¿cierto? Y si es que selecciono release dentro de las opciones, implica, ¿cierto?, que va a liberar también al recurso que capturó primero. Y aquí las combinaciones, las diferentes combinaciones depende, ¿cierto?, de cómo está configurado el resto del sistema. Por ejemplo, la que estamos ocupando es esta, sys delay release, porque en este proceso pasa todo. O sea, entra el cliente, captura uno de los dos dependientes, lo utiliza, se demora y después lo libera, ¿ya? Y ahí queda disponible para el próximo cliente. Pero todo eso pasa dentro de este mismo proceso. En los otros casos, ¿cierto? Está primero el sys delay, que solo captura y demora, pero no lo suelta, y el otro que es delay release, que es demora y suelta. Pero en esos dos casos, ¿qué implica? El primero, sys delay, implica que el recurso que captura lo tiene que liberar después, en alguna parte lo tiene que liberar, en algún proceso más adelante. Y el delay release tiene implícito de que aquí yo ya capturé el recurso antes y lo estoy liberando aquí, en este paso. Es, por ejemplo, imagínense que fuera una situación como que ustedes necesitan atenderse ahí, son 3 etapas, pero ustedes necesitan llevar un carrito para, digamos, para llevar algo en el fondo. Y obviamente en la primera etapa ustedes capturan el carrito, pero no lo sueltan, pues. Se llevan el carrito a la segunda etapa, se lo llevan a la tercera etapa y en la tercera etapa lo sueltan y ahí se puede llevar quizás para otra persona. Entonces eso en el fondo es lo que podrían modelar con las otras opciones, pues la sys delay, la delay release y en ese caso en la segunda etapa con el delay solo también, ¿ya? Eh,
¿Qué más? Esas son como las opciones y aquí claramente hay esta otra ventana que si ustedes eligen cualquier opción que no sea el solo delay, si eligen cualquiera de las otras en el fondo, acá abajo tienen que ustedes listar en el fondo la lista de recursos que está ocupando este proceso, que va a capturar, ¿cierto?, el cliente cuando entre. Y esto, ¿cierto?, se añade aquí con el botón Add. Dice, pregunta primero, ¿qué cosa? Un recurso. ¿Cómo se llama el recurso? Aquí ustedes le indican el nombre. Pueden elegirlo de la lista desplegable si es que estaba hecho de antes, o si no, lo pueden tipear aquí y ahí lo crean. Y acá pregunta, ¿cierto?, ¿cuántas unidades va a capturar y soltar cuando entre? Y eso, ¿cierto?, lo conversábamos que era distinto a decir cuánto yo tengo de ese recurso, porque, por ejemplo, los dependientes de ese primer proceso, ¿cierto?, son 2 personas atendiendo, pero cada cliente que entre necesita solamente a uno de ellos. Entonces, ese uno es el que va aquí. ¿Cuántos se necesitan por cliente? El otro número, que son 2 personas atendiendo, eso va en otra parte, ¿cierto?, en la tabla de recursos que está en otro lado. Este no. Este lo tengo que borrar porque obviamente se creó ahora que lo puse. Y abajo, ¿cierto?, el tiempo, que eso conversamos ya de la distribución triangular, que era súper típica dentro de lo que era la simulación, porque digamos es una distribución donde se requiere saber el mínimo, el máximo y el valor más observado, las 3 cosas, que normalmente la gente que conoce un proceso sabe súper bien las 3 cosas. Entonces, en el fondo es más fácil para modelar. Porque lo contrario a esto es en el fondo hacer un estudio mucho más acabado. O sea, ustedes pueden ir tomando en el fondo ir a tomar los datos reales de comportamiento, puede hacer un ajuste de distribución y todo eso, pero eso hacerlo para todas las cosas que son aleatorias dentro de un sistema, olvídense, o sea, es mucho tiempo de toma de datos al final. Y que la verdad en la mayoría de los casos ni siquiera influye mucho en los resultados, o sea, son cuestiones muy marginales por la cantidad de interacciones aleatorias que hay. Entonces al final se pierden esos pequeños detallitos de comportamiento, se pierden. Y modelar las cosas a través de distribuciones como la triangular en realidad suele ser más que suficiente para estudiar el comportamiento de un sistema. Si uno observa muchas diferencias en comportamiento, claro, ahí puede entrar a hacer quizás estudios específicos, pero en principio normalmente ni siquiera es tan necesario. ¿Y dónde eso se observa? De hecho, eso en realidad no se lo mencioné, pero es parte del proceso de desarrollo de esto, cuando uno hace realmente un estudio completo. En realidad uno antes de probar cualquier solución, en realidad lo primero que hace uno es reflejar el sistema tal cual como existe. Y también hacerlo correr y ver si en la simulación se comporta de la misma manera que se comporta, ¿cierto?, el sistema como existe y se presentan los mismos tiempos de espera y todo, y si tiene problemas, ver si se presentan los mismos problemas también, en el fondo. Si pasa así, si el modelo se comporta tan mal como la realidad, entonces está bien, pues, porque eso es lo que tiene que hacer el modelo si está realmente reflejando las condiciones originales. Y de ahí pueden hacer mejoras. Porque si hacen un modelo que se supone que es fiel al original o a la situación de partida, pero ustedes lo prueban y se comporta mejor, en realidad no es muy realista, porque las conclusiones que sacan ya partieron de un modelo que era mejor que la realidad y eso no es así. Entonces tienen que partir realmente del comportamiento original. Y ahí es donde uno a veces descubre que en realidad sí tiene que modelar las cosas de otra manera, o que quizá los valores que ustedes les dieron no eran los correctos, quizá los tiempos eran peores, y así obviamente ahí se va haciendo ese ajuste preliminar. Y cuando ya tienen el sistema original comportándose como es la realidad, bueno, ahí ya obviamente uno procede al resto de ver las mejoras. La caja es otro proceso idéntico, simplemente que aquí hay un cajero, ¿cierto?, como recurso, pero también se captura, usa y libera en la misma unidad. La salida es un dispose, ¿cierto?, un elemento dispose que en realidad solamente aquí la gente sale, no tiene ninguna función, ¿cierto?, salvo marcar la salida. No me acuerdo, alcanzamos a ver la parte del run, los parámetros del run, estos de aquí. Parece que no me acuerdo si lo alcanzamos a ver mucho ya.
Dentro, pero ahí podemos ir a ver la otra parte ya. Aparte del modelo, obviamente, como lo tenemos ahí escrito, ¿cierto? La otra parte fundamental en el fondo que uno siempre tiene que ir a revisar y que en realidad no está directamente ahí digamos, en el plano del dibujo del modelo, es el control de la réplica, ¿ya? ¿Qué cosa es una réplica? Que cada vez que yo hago correr arena, en realidad arena lo que está haciendo es un experimento estadístico, ¿ya? Generando números aleatorios, ¿cierto? De comportamiento, de todas las cosas que hay en el sistema. Y dentro de todas esas cosas que hay en el sistema, en el fondo, obviamente genera distintas duraciones, distintos patrones de llegada, qué sé yo. Y cuando termina, a ustedes les entrega resultados, o estadísticas de comportamiento de esa vez que corrió. Pero esa vez que corrió, que en realidad aquí, ¿cierto? Como número de réplica aparece un 1, es un solo experimento. Es como si ustedes al sistema real hubiesen ido a verlo una sola vez y hubiesen tomado datos ese día, pero eso, obviamente, en la mayoría de los sistemas es súper poco representativo realmente de la realidad, pues en el fondo, ¿cierto? Porque puede que otro día haya más demanda, otro día menos demanda, o se puede en condiciones diferentes, que dependiendo del día del mes hay más o menos gente, entonces todo eso cambia y tener una única observación de eso en realidad, ¿cierto? No es no es como hacer conclusiones tan generales en el fondo. Y por eso uno necesita en realidad hacer varias réplicas en simulación. Uno necesita, ¿cierto?, que este mismo experimento, con los mismos parámetros, hacerlo correr varias veces, ¿cierto?, para que de todas esas veces que corra, yo veo realmente el comportamiento extremo que puede aparecer. Porque si es por aleatoriedad, no sé, pues ustedes lo corren, por ejemplo, una vez y pueden ver que les dice, no sé, que un cliente en promedio se demoró 5 minutos y como mínimo 4, como máximo 6, ¿ya? Y se quedan con ese único dato. Pero resulta que después si lo hacen correr, por ejemplo, 20 veces, 30 veces, y van a ver los mismos números, puede que el promedio de tiempo haya subido a 5,5 y que el mínimo, ¿cierto?, sea 2 minutos y que el máximo sea 8 minutos. Y eso les cambia harto, ¿cierto?, la perspectiva de lo que inicialmente habían concluido, que en realidad pueden darse valores más extremos. Y para eso uno hace varias réplicas. Es necesario, ¿cierto?, para realmente poder apreciar toda la aleatoriedad del comportamiento, uno tiene que hacer varias réplicas. Ahora, eso uno lo tiene que hacer básicamente cuando ya el modelo está bien definido en realidad. O sea, no es cuando uno está diseñando el modelo inicialmente, como que una réplica suele ser suficiente. Cuando ya está suficientemente dominado el modelo y probaron suficiente y quieren sacar estadísticas más conclusivas, ahí lo pueden obviamente hacer con varias réplicas. Se demora más, obviamente, cuando hace varias réplicas, pero tampoco ni tanto, y eso vamos a ver que tiene que ver con un tema de animación. Cuando uno hace una réplica solamente, normalmente uno la anima para ver cómo se comporta el sistema, pero cuando uno hace 30, 50 réplicas, uno lo deja sin animación para que la cuestión pase de largo, ¿cierto?, hasta el final y solo calcule. Hola. Entonces, en el fondo, en ese sentido, no... el tiempo proceso van a ver que obviamente se demora un poco porque son muchos los cálculos que hace, pero tampoco una cuestión así que vaya a estar horas y horas ahí parados. Se toma varios minutos eventualmente, pero no tanto que eso. Así que ese uno es, digamos, para diseñar está bien, pero después si quieren sacar conclusiones relevantes, tienen que ser 30, 50 réplicas más o menos para que realmente tengan una apreciación mejor del comportamiento. El otro parámetro importante, este de acá, ¿cierto? El warm-up period que sale, que está en 0 horas, ¿ya? ¿De qué se trata? El warm-up, ¿cierto? Es como precalentamiento. ¿Y de qué se trata esto? Hay sistemas, digamos, que en la realidad, ¿cierto?, nunca están vacíos realmente. Por ejemplo, la urgencia de un hospital, ¿cierto?, el aeropuerto, una fábrica que trabaja 24/7. Son cosas que en cualquier momento que ustedes vayan a observar, siempre hay alguien, siempre están atendiendo a alguien o siempre hay actividad. Entonces, en el fondo, partir un análisis en un sistema así, con el sistema vacío como parten estos, ¿cierto?, porque no ha generado ningún cliente en un principio,
Es poco realista, porque si por ejemplo van a ver después las estadísticas de tiempos de proceso, cuánto se demoró un cliente, por ejemplo, en pasar a través de todo el sistema, obviamente al principio hay muchos clientes que pasan súper rápido porque está todo vacío. Y eso les va a bajar, por ejemplo, el tiempo de atención que van a observar. Y al final eso puede ser un tiempo, de hecho, súper significativo que les baje. Y ustedes van a creer erróneamente que el tiempo promedio de atención es tal cifra, cuando eventualmente puede ser quizás 10-15% mayor por el hecho de que ustedes simularon vacío un sistema que en realidad no estaba vacío, que en la realidad nunca está vacío. Así que ese periodo de calentamiento lo que hace es hacer correr el sistema, pero sin registrar ninguna estadística. Ustedes lo van a ver y funciona. Y, están los clientes, y llega a los clientes y empieza a hacer todo lo que debe hacer el sistema, pero no registra ningún dato hasta que se cumple el periodo que ustedes le dicen ahí. Por ejemplo, 2 horas. Y el sistema parte vacío, está 2 horas funcionando, llenándose, y como siempre, y a las 2 horas empieza a contar las estadísticas. Y cuando termina les muestra de ahí en adelante lo que considero, que efectivamente obviamente era el sistema en régimen que se llama. Para eso es ese parámetro, para casualmente los sistemas donde que realmente no pueden partir vacíos, por algún motivo no pueden partir vacíos. El largo de la réplica, el que sigue, este replication length, es cuántas horas va a correr el modelo, ¿cierto?, que están haciendo. En este caso le pusimos 12 horas, ¿cierto?, pensando que la heladería, ¿cierto?, funciona 12 horas. Pero aquí, ojo con esto. Cuando se ocupa este parámetro, el de las horas, la simulación se detiene cuando se cumple el tiempo, ¿ya? Aunque haya gente adentro, se detiene cuando se cumple el tiempo. No le importa nada, se para por tiempo simplemente. Si lo que están tratando de representar esa situación en realidad no es la correcta, sino que, por ejemplo, el sistema debería esperar que se vaya la gente, o sea que, ok, cierran a las 12, no dejan entrar más gente, pero el sistema funciona hasta que se vayan todos, ¿cierto? Un comportamiento diferente. Entonces, en ese caso, no pueden ocupar solamente, ¿cierto?, el tiempo, limitarlo ahí, porque tienen que esperar que se vacíe. Y ahí hay varias formas en realidad de controlar eso, y una de esas es la que está acá abajo, ¿cierto?, que dice condición de término, que está en blanco, ¿cierto?, que en realidad es para escribir expresiones lógicas, ¿ya? Y que de ahí les voy a mostrar un poco cómo escribir esas expresiones. Y ahí ustedes podrían decir que, por ejemplo, la simulación termine cuando se cumplan las 12 horas y además que, por ejemplo, el sistema esté vacío, que sean las dos cosas, ¿ya? Y cuando ambas se cumplan, ahí termina recién. Entonces ahí, por ejemplo, podrían controlar que efectivamente se vacíe y después de ahí realmente termina, pero sea después de las 12 horas. Y si usan esa abajo, obviamente acá arriba hay que dejarlo en infinito, para que no dependa de ese tiempo, ¿cierto? Y no se pare por eso. Y se para solamente por lo que dice acá abajo. Otra forma de hacerlo, que es un poco más artesanal, pero funciona exactamente igual, es dejarlo aquí, por ejemplo, puede ser con, no sé, 24 horas, un número mayor. Y ustedes en realidad en la otra parte, en los creates, lo hacen, ¿cierto?, con un programa. Y en el programa, por ejemplo, crean clientes dentro de la hora que ustedes quieren funcionar. Y después le pueden decir, no sé, porque pasen 100 horas sin creación de clientes, ¿ya? Y aquí en el tiempo le pueden, obviamente, poner menos de 100 horas. Entonces, ¿qué le va a pasar al sistema? Va a llegar a esa parte de creación de clientes donde ya no tiene que crear más clientes. Y cuando pasa eso, ¿cierto? Después de que atiende a todos los clientes que existen, la lista de eventos de la simulación queda vacía, porque no tiene más clientes que atender. Entonces, y ahí va a saltar inmediatamente, por ejemplo, puede eso haber pasado a las 15 horas, pero como ve que entre la hora 15 y no sé, si aquí le pusieron la 24, no tiene ningún evento programado, termina ahí, pues, lo termina inmediatamente. Entonces la otra forma de hacer lo mismo, pero un poco más artesanal, sin la expresión lógica, pero tiene el mismo efecto en el fondo. Eso vendría siendo como más manual. Claro, claro, en el fondo es dejarlo sin eventos. Y cuando se queda sin eventos, la simulación termina. Aunque le quede tiempo para seguir simulando, si no tiene nada programado para hacer, se acaba ahí. Las horas por día que aparecen aquí, yo les decía que esto lo usa
Cuando hay sistemas que se comportan de manera cíclica, de alguna manera siguen un ciclo productivo de en este caso, una cantidad de horas diferente a 24. Por eso viene por defecto a 24, porque supone que son como para sistemas de servicio que obviamente funcionan en base al día normal. Pero eventualmente, no sé, pues si van a una refinería de metales o cualquier cosa, puede que en realidad su ciclo productivo esté en otro patrón, simplemente, no sé, de 15 horas. Entonces, obviamente, su día productivo es 15 horas porque cada 15 horas todo se repite. Entonces, aquí le puedo poner 15 y de esa manera indicarle a esto que reproduzca un ciclo de 15 horas. Entonces, obviamente, funciona en un patrón diferente. Es para eso. Y lo último, acá abajo, en el tiempo base, esto yo les decía que era para indicarle en qué unidad haga las estadísticas, ¿ya? O sea, las estadísticas siempre las va a recoger, de todos modos las recoge, pero en qué unidad las muestra es lo que se decide aquí. Y eso obviamente puede ser importante por un tema de repente si todas sus actividades son de unos pocos minutos, ¿cierto? Es distinto a que les muestre, por ejemplo, les diga esto se demoró 1,5 minutos, a que les diga que se demoró 0,02 horas, ¿cierto? Eso es como un número súper raro, tratar en horas algo que en realidad es tan breve, entonces es como para que presenten la estadística en una dimensión que sea más lógica de entender. Eso es lo que hacen los parámetros de la réplica. Otra cosa que puede aquí ser importante, esta otra parte de los parámetros del proyecto, los project parameters, que en realidad es por esta parte que es súper descriptiva, pero aquí por ejemplo arriba le podemos poner la teoría y de hecho acá abajo le pueden hacer una descripción mayor de qué cosas exactamente están haciendo, sobre todo por ejemplo si están probando mejora ya en un sistema y hacen varios modelos, digamos, reflejando distintas, por ejemplo, posibilidades de mejora. Entonces lo guardan separado y aquí ustedes pueden hacer una descripción de texto de qué es exactamente lo que guardaron. Y esa descripción después los reportes de salida sale. Entonces ahí pueden ver el nombre, ¿cierto?, del proyecto que ustedes le pusieron y la descripción para que no se confundan después con todos los documentos, ¿cierto?, que salen, para que si salen todos sin nombre no van a saber cuál era cuál. Si aquí le hacen esa descripción aquí, después también eso sale en los reportes, entonces es más fácil. De lo que está acá abajo, puede que en algún momento lo ocupemos, ¿ya? Pero también tiene que ver con los reportes que genera. Hay ciertos reportes que Arena genera por defecto, ¿cierto? Que ahí vamos a ir a ver. Y son los que están aquí, ¿cierto? Las colas, los recursos, las entidades, que son los que vienen marcados por defecto. Si yo quisiera, por ejemplo, que me generara estadísticas sobre los procesos y sobre las estaciones, lo marco aquí y me va a generar también eso, obviamente, en la salida. Se demora más en procesar al salir, obviamente, porque tiene que generar los reportes, pero en realidad no es como mucho. Y todas estas cosas, obviamente, no vienen marcadas en el fondo porque no todos los modelos lo ocupan. O sea, colas casi siempre sí, entidades también, recursos también. Entonces, por eso son cosas que siempre vienen marcadas por defecto, aunque uno las puede quitar. Y las otras, en el fondo, por ejemplo, yo puedo marcar esas dos si es que quiero que también me genere esos otros reportes que ya vamos a ir ahí a ver los reportes luego. Es para eso en el fondo. Eso es la parte de setup. Y lo otro que me había quedado, ¿cierto? Acá en Data Definition de las tablas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que todo esto tenía varias tablas que por una parte son resúmenes de los datos que yo puedo ingresar, ¿cierto? Acá en los distintos elementos. Por ejemplo, si voy al de colas, me aparecen, ¿cierto?, las dos colas, pues, la de la selección y la cola, ¿cierto?, de la caja. Y aquí es donde yo le puedo decir, por ejemplo, que funcione en FIFO, LIFO o con el valor de un atributo, ¿ya? Acá es donde se controla eso. Si voy a recursos, la tabla de recursos, me aparecen los dependientes, que son los callos que están atendiendo aquí, ¿cierto? Y el cajero. Del cajero, ¿cierto?, hay uno, de los dependientes hay dos. Aquí es donde se le indica, ¿cierto?, la capacidad. Y yo les contaba que aquí es también donde uno puede cambiar, ¿cierto?, la capacidad a un programa, que es cuando uno tiene la capacidad variable durante el día, ¿cierto? Que muchos sistemas lo normal es eso, no tienden, ¿cierto?, con la misma cantidad de gente todo el día porque el flujo de clientes puede ser también distinto. Y eso, cuando es así, yo lo cambio aquí, en esta parte. O sea, en realidad le indico cuál es el programa, porque el programa en sí se hace acá, en el schedule.
¿ya? Que aquí está vacío porque todavía no lo estamos ocupando, pero ya en el próximo ejemplo lo vamos a empezar a ocupar. Y los programas son de dos tipos. Uno puede hacer programas de llegada, que es cuando los clientes, ¿cierto?, no llegan a una tasa uniforme durante el día, sino que también varían, que también es normal, ¿cierto? Por ejemplo, los bancos, supermercados, cualquier cosa así, los clientes no llegan parejo, sino que realmente van variando la cantidad según el horario. Ahí entonces eso necesita un programa de llegada. Y lo creo aquí y después, ¿cierto?, en la llegada le hago referencia, que se guíe por ese programa, ¿cierto?, y no que me genere parejo. Y el otro tipo de programa que vamos a ver que se puede crear es el de capacidad, que tiene que ver con recursos, que es cuando el recurso varía su capacidad durante el día, ¿ya? Y esos se crean aquí, pero después se referencian acá en la parte de recursos. Ahí hay que decirle que ese recurso se guía por ese programa que está en el otro lado. Las otras cosas que están aquí, ¿cierto? Ya las vamos a ir viendo de a poco a la medida que la vayamos ocupando. No todas, igual aquí hay unas que son más avanzadas, pero hay varias, ¿cierto?, de estas que vamos a ir empleando de a poco. Ya, hagámoslo, corrámoslo. Ah, y una cosa antes de correrlo, ya que es algo práctico. A ver, corrámoslo así nomás para que vean un detalle. Ya, esta está la animación más lenta posible. Si recuerdan, ¿cierto? Los numeritos estos que están abajo son variables que maneja dependiendo, ¿cierto?, del elemento que se refiere, pero cada elemento tiene alguna variable que se visualiza normalmente ahí directamente. Los creates me cuentan cuántas personas han creado, los dispose cuentan cuántas personas han salido, y los procesos, perdón, tienen, ¿cierto?, eso, el WIP, ¿cierto? Selección.WIP y este otro, ¿cierto? Va a decir caja.WIP, que es Work in Progress, ¿ya? Que lo que mide es cuánta gente hay dentro de ese proceso en ese momento en el sistema. Y eso es atendiéndose o esperando afuera, en total, ¿ya? Simplemente es cuánta gente hay ahí, en ese sector. Y eso obviamente uno lo visualiza y sirve para saber cuándo, por ejemplo, se te están provocando atochamientos. Pues si de repente, porque gráficamente no necesariamente todos se van a ver acá arriba. Puedes tener 100 clientes en cola, pero acá arriba se te van a ver 10. Entonces obviamente tienes que fijarte en el número para saber realmente cuántos hay si lo quieres visualizar con animación. Hay otra forma de ver eso, pero ya se los voy a mostrar. Esto, ¿cierto? Yo les decía también puede que uno, si no quiere ver la animación sirve harto cuando uno está construyendo también para ver que la lógica se cumple, que las cosas se van por donde se tienen que ir, pero ya cuando uno está sacando ya más estadística no es tan necesaria la animación. Y ahí uno puede apretar ¿cierto? Esos dos triangulitos que es como el adelantar, ¿cierto? Porque apretas ese y calculas simplemente, ¿bien? Y se va al final y les pregunta si quieren ver los resultados de inmediato. En esta forma de verlo, acá abajo también, si se fijan, hay dos datos que son... ¿Se alcanza a ver algo ahí o no? No mucho. Hay uno que dice 1 de 1, aquí, 1 de 1, que eso se refiere a las réplicas. Como en este caso era una réplica, hizo una réplica de 1. Cuando hay varias réplicas, ahí les va a ir diciendo en cuál va. Por ejemplo, si son 10, le va a decir 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, y así les va a ir avisando en cuánto lleva. ¿Ah? 12 horas. Y acá al lado, ¿cierto? Este otro, ese 720 que está ahí, es el tiempo de simulación, ya 720 minutos. Como yo le dije que lo hiciera en minutos, obviamente apareció, lo cuenta acá abajo, y ahí pueden ir viendo también en términos de simulación en qué tiempo va, ¿cierto? Cuánto ha avanzado. Pero hay otra forma de ver este tiempo de simulación, y eso ya es lo que les voy a mostrar después de ver los reportes. Les digo que sí, y aquí siempre se demora un poquito en crear los reportes, y ahí aparece. Este está de más. Ahí. Hola. Y reportes, me fui por otro lado. Ya. Ahí está. Ya. El que por defecto, siempre cuando uno termina una simulación y le dice que uno quiere ver los reportes, los tira a ¿ya? Que es el Category Overview. En este caso, como solamente hice una réplica, ¿cierto?
el Category Overview va a coincidir en todos los números con los otros reportes que haya. Pero si yo hiciera varias réplicas, ¿cierto? Este Category Overview lo que muestra es un resumen de todas las réplicas. Los números que muestra son los promedios, por ejemplo, de todas las réplicas, los mínimos y máximos a través de las réplicas, la variabilidad de todas las réplicas, ya lo saca en general. Y si quieren ver los valores específicos de cada réplica, para eso están los otros reportes que aparecen acá al lado, ¿ya? En este caso, como es una sola réplica, te muestran la misma información los dos. ¿Qué dice? Por ejemplo, primero con respecto al sistema completo, ¿ves? Ahí dice heladería, ahí, por eso es importante el nombre, ¿cierto? Indicarlo del otro lado. Dice cuánta gente salió, 1461 clientes fueron atendidos. Esa es la única información que tiene aquí en primer lugar. Acá arriba, si se fijan, dice 1 de 5 en esta ventanita. Es porque este reporte tiene 5 páginas. Entonces hay que ir avanzando, ¿cierto?, a la siguiente con estas flechitas que están acá. Segunda página. También las entidades. Son estadísticas sobre las entidades. Y sí, todas tienen que ver con entidades aquí. ¿Qué le iba a decir? Algo... Ya, se me fue. Con respecto a las entidades, ¿qué muestra? Primero, ¿cierto?, toda una sección de tiempos, que obviamente muchos de los análisis que se hacen, digamos, el tiempo es súper relevante, de tiempos de espera, tiempo de traslado, tiempo de lo que sea, tiempo de atención, etc. Entonces, obviamente, tiene una sección dedicada a los tiempos. Aquí, si ven, hay algunos que están en cero, y es porque, obviamente, por este sistema, por su naturaleza, todavía no tiene esas cosas, pero después nosotros nos van a aparecer eso y ahí les voy a contar de qué se tratan particularmente es eso. Pero tiene 3 si están activos, ¿ya? Fíjense que el de abajo, total time, 4.59, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en promedio, durante toda la corrida, ¿cierto?, los clientes que pasaron por el sistema se demoraron 4.59 minutos en atravesarlo entero, desde que fue creado hasta que salió, ¿ya? Pasando por las 2 etapas. De ese tiempo, 3,23 fueron en espera, en cola, y en atención real, 1.36. Entonces muestra las dos cosas. Ese EVA se refiere a eso, a cuánto tiempo efectivamente estuvo siendo procesado este cliente en el fondo. Y el resto del tiempo obviamente se puede ir en espera, en una cola. Y el otro que aquí aparece el transfer time, que aquí está en 0 porque todavía no hemos incorporado eso, es el tiempo de traslado, cuánto tiempo perdió moviéndose dentro del sistema, porque también hay sistemas donde eso es relevante, por ejemplo, un aeropuerto, ¿cierto? Si tú lo consideras el tiempo de traslado de la gente, estaría siendo un pésimo diseño, porque realmente camináis como 20 minutos dentro de la tontera para llegar donde tenéis que ir, entonces si no lo consideráis, obviamente es una tremenda diferencia. Y ahí aparecería obviamente aquí el tiempo efectivamente cuánto se demoró la gente caminando. Y así obviamente desmenuza en el fondo el tiempo general en las distintas partes que tienen los distintos componentes. ¿Qué otra estadística aquí aparece? El valor mínimo y máximo observado de estas mismas variables, por ejemplo, del tiempo total, el que menos se demoró salió en 0, casi 83 minutos y el que más se demoró 11,5 minutos en atravesar el sistema, de esta réplica en particular. Si hubiésemos hecho varias réplicas, los valores que aquí aparecerían serían también sobre todas las réplicas, ¿de acuerdo? Y el promedio también. Y de hecho, cuando uno hace varias réplicas, si mal no recuerdo, aquí aparecen 2 columnas más que aquí no aparecen, ¿ya? Porque cuando hay varias réplicas, también le indica estas mismas 2 cosas, el mínimo y el máximo, pero entre todas las réplicas que observó, y muestra también los promedios de los mínimos y los promedios de los máximos, ¿ya? Obviamente junta todos los mínimos y hace su promedio y todos los máximos y hace su promedio, que obviamente es como información adicional, ¿ya? Más allá del extremo extremo, que es realmente el mínimo mínimo y el máximo máximo, que también lo muestra. Entonces, para tener una idea de qué tan dispersos están los valores. Y este otro, el half width, tiene que ver también con la dispersión. Y este es súper importante en realidad, porque se refiere al valor promedio más menos lo que indique este valor. ¿Se acuerdan o vieron alguna vez en algún ramo por ahí lo que eran los intervalos de confianza? Intervalos de confianza.
¿En algún ramo los vieron? ¿De qué eran? ¿Se acuerdan? Les suena la palabra, pero ahí se ve mejor, ¿o no? Ya. Los intervalos de confianza obviamente se usan en estadística para cuando hay variabilidad en alguna observación. Obviamente la media no dice mucho, o sea, les dice ya, más o menos, la media está por ahí, con una idea general de la cuestión. Pero eso no tiene nada, no les da mucha información con respecto a qué tan dispersos son los valores que realmente ustedes tienen. Y por ejemplo, ustedes, no sé, quieren tener un tiempo de atención de 5 minutos, ¿ya? Si, por ejemplo, el 95% de los valores de ustedes están entre 4 y 6 minutos, ya, esa es una cosa, obviamente, y tienen promedio 5 minutos. Pero resulta que si tienen promedio 5 minutos, pero sus valores se mueven entre 1 y 9, siguen teniendo el mismo promedio, pero realmente está mucho más disperso, o sea, tienen mucho menos control real de lo que se están demorando el proceso. Y eso, en el fondo, el intervalo de confianza, lo que les indica, en este caso creo que, no me acuerdo si te ha hecho el 90-95%, de ahí puedo chequear, les dice, por ejemplo, digamos que el 90%, en qué rango, desde la media que está ahí, ¿cierto? El promedio más menos el rango que aparece ahí al lado, está el 90% de los valores que se observaron. Entonces les da una idea, ¿cierto?, de qué tan disperso está con respecto a esa media. Claro, eso es lo que hace. Y obviamente cuando ustedes analizan un sistema, sobre todo si quieren controlar el tiempo de desempeño, eso es súper importante, pues, porque realmente ves si te estás moviendo bien cerca del valor que te interesa o realmente, ok, llegaste al promedio, pero en términos de variabilidad estáis súper lejos, o sea, puede pasar de todo, que no es tampoco la idea. Ahora, esto, ¿cierto? Como ven, no dio mucha información, pero es porque hay una réplica. Estos aparecen sobre todo cuando hay hartas réplicas, cuando tiene hartos datos para calcularlo, ahí obviamente hace las estimaciones. En muchas partes va a aparecer, con una sola réplica van a aparecer estas indicaciones de que no tiene datos o lo que observó no le sirve, digamos, para poder hacer los cálculos. Así que ahí sí se necesitan más réplicas para poder tener una idea de esa variabilidad. ¿Eso cuando se ve cuando se ve los gráficos, cuando la información? Claro, sí, pues de esa manera, y de hecho también esto puede ser gráficos para un poco entender eso, porque tan desparramados están los valores cuando sí, lo que tú quieres lograr con el sistema es controlarlo, porque más o menos sea más manejable o esté en un rango. No sé, fíjate si se podrá programar. Buena pregunta. Tomar la información y llevarla para... sí, sí, se puede exportar. Abajo, ¿qué tiene? ¿Cuántos clientes entraron? ¿Cuántos salieron? Y el WIP, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Era el Work in Progress. Entonces, en el fondo, muestra, obviamente, no tiene mucho sentido cuando se muestra a través de las entidades, pero básicamente muestra un poco cuánta gente en promedio estaba siendo atendida durante el día. ¿Ya? Como esa es la idea, en el fondo, en el sistema, cuánto es lo que normalmente se observa de clientes durante el día. ¿Parece que era un nodo dentro? Sí, porque este se cortaba por tiempo, entonces no esperaba que se vaciara. Claro. Estadísticas sobre los procesos. Aquí obviamente está primero el tiempo, digamos, de atención por entidad, el tiempo de espera por entidad y el tiempo total por entidad, que son las mismas tres variables, ¿cierto?, que vimos en el otro caso, ¿cierto? En el resumen estaban las tres cosas, pues el tiempo total, el tiempo que realmente fue el proceso y el tiempo que estuvo esperando. Pero aquí lo separa, está por la caja, ¿cierto? Y la selección del helado. El que estaba en la otra página era el conjunto de todo el sistema. Aquí, ¿cierto? Se puede ver en realidad en cada uno de estas dos partes cuánto se demoró. Obviamente la suma, por ejemplo, de los tiempos totales de aquí es el tiempo total que aparece en el otro lado, necesariamente. Pero aquí, ¿cierto? Tú puedes ver efectivamente cómo se distribuyó en los dos elementos que tiene. Y también tiene su mínimo, máximo exactamente igual que el otro. Simplemente aquí lo separa por procesos. Esta página por defecto no la muestra. De hecho, ahora la muestra porque yo cuando fuimos a ver los parámetros seleccioné procesos, ¿se acuerdan? Por eso ahora aparece aquí. Si no, no la tendrían.
Procesos también, bueno, esos más datos, ¿cierto? Números que entraron y salieron también de cada proceso. Si se fijan aquí hay unas ligeras diferencias, porque por ejemplo 61 y 62, claro, porque había alguien que alcanzó, digamos, a entrar a la caja, pero no alcanzó a salir de la caja. Y ahí se quedó uno cuando terminó. Entonces de repente aparecen esas pequeñas diferencias aquí. En el otro, a ver, déjame ver algo. Sí, ahí están los recursos, ya pues. Las colas, también, ¿cierto? Información relevante en términos de tiempo y de cantidad de personas esperando. También aquí está separado por colas. En tiempo, la caja y la selección, ¿cierto? Obviamente, en las selecciones donde más tiempo la gente pasaba en cola, casi 3 minutos, 2,95 prácticamente. Y en la caja esperaban normalmente 0,28 minutos solamente para esperar. Pero también en promedio, obviamente, a través de todo el día. ¿Y cuánta gente esperaba? En promedio en la caja había 0,57 personas esperando y casi 6 personas, ¿cierto?, en la caja del helado. El 270 en el tiempo de la caja, eso. ¿Ese es el tiempo de espera o el tiempo de atención? No, es tiempo de espera, en cola. Sí. Esta es la parte de colas, solamente son tiempos y cantidades de las colas. ¿Y el 2.9 es? De la selección del helado, el otro proceso. Aquí te muestra, claro, te muestra los tiempos de espera, pero separados por proceso. Y la cantidad. Y aquí, claro, valores mínimos, 0 en todos, obviamente, porque el sistema partía vacío, así que en algún momento no había nadie. Y valores máximos que, esto en varios sistemas a uno le importa harto, ver qué tan larga y lenta llegó a ser la cola, como que los peores casos. Puede que no sean muchos y por eso también siempre hay que revisar la dispersión de valores, porque puede que 95% esté dentro de tiempo súper aceptable. Pero eso ya les da una idea, ¿cierto? Si aquí aparece un número terrible, por lo menos qué tan frecuente aparece. Si tienen números malos aquí y además harta dispersión, obviamente porque harta gente más encima se está demorando, que obviamente es como la situación mala. Puede que eventualmente algunos se demoren harto, pero si son pocos, si la dispersión no es mucha, en realidad, ¿cierto?, no es tan terrible. Aquí llegaron a ver, por ejemplo, 21 personas en la parte de selección esperando. En algún momento se produjo eso. Y en la parte de caja llegaron a ver hasta 4 personas esperando. Entonces esto, y fíjense, y eso es como, ahí está un poco una demostración de lo curioso que resulta en términos de estadístico y de comportamiento, ¿cierto? Solo el efecto de la variabilidad. Porque, es cierto, aquí a este sistema llegan clientes cada 30 segundos, ¿cierto? Es como una tasa constante, no es constante llegada, pero aleatoria, pero obviamente aún el parámetro es constante. Y resulta que la mayor parte del día esto funciona bien, pero esa sola variabilidad, el hecho que sea aleatorio, llegó a producir que se juntaran 21 personas. Y eso, o sea, no es ni la capacidad del sistema, anda súper bien, está todo muy bien diseñado, pero de repente, ¿cierto?, las combinaciones aleatorias pueden producir situaciones así. Y eso, para eso la simulación es una súper buena herramienta, porque de repente en un sistema queda la crema y uno no entiende mucho por qué. Y cuando ya te pones a simular te das cuenta que de repente, claro, es una cuestión aleatoria, súper poco probable, puede que no pase mucho, pero se da la combinación de situaciones que justo te lleva a que en algún momento quede la crema. Y si eso pasa, por último puedes diseñar un sistema que te alerte, o sea, que en algún momento si algunos indicadores se pasan de cierto nivel es porque te está avisando que va para allá, que algo está pasando, que se está alargando mucho la cola, que está llegando mucha gente o qué sé yo, y obviamente puedes reaccionar a tiempo para que no llegar a la situación crítica, y eso es lo que la simulación te ayuda. No sé. Los recursos, el uso de recursos. Aquí, ¿a qué se refiere? ¿A cuánto tiempo o en qué grado de utilización tienen los recursos que yo tengo programados?
El primero, por ejemplo, utilización instantánea, que es normalmente el que uno más mira, pero también está cuántos están ocupados en términos de número. El primero es en porcentaje, el segundo es en números de recursos. ¿Ya? Son iguales porque aquí el recurso era uno. Entonces, obviamente, por eso es igual el de cajero. De los dependientes es distinto porque esto es porcentaje, pero este, por ejemplo, es cantidad de dependientes, si son dos. Entonces, por eso les pone un 88 está ocupado. Es el equivalente a eso. Números programados, había uno y habían dos, ¿cierto? Todo el día. Si esto cambia, aquí también lo que va a mostrar en el fondo es un promedio ponderado de disponibilidad de recursos, más o menos cuánta gente equivalente en HH tuvo durante el día. Y también la de esta programación, digamos, de esta capacidad programada, cuánto cupo, que en este número también coincide con lo de arriba porque no teníamos ciertos cambios de capacidad ni nada por el estilo raro que no altere los números. En otras situaciones los números no son iguales, pero aquí, como este es más sencillo el ejemplo, se ven parecidos. Este es importante porque, por ejemplo, este dice que el cajero de las 12 horas de simulación estuvo un 87,86% del tiempo ocupado. Y los dependientes, en promedio, estuvieron un 94,46% ocupados. O sea, caleta de tiempo. Es mucho, realmente, como utilización de recursos, desde esa perspectiva es súper bueno, porque realmente la persona está como todo el día trabajando. Ahora, que ese número sea bueno o sea malo, en realidad es súper relativo, ¿ya? Es una cuestión como súper difícil de decir y depende del sistema. Este sistema, por ejemplo, con ese nivel de utilización fluye. Los clientes salen, tienen buenos tiempos, no se acumula mucho nunca. En general funciona bien. Pero esa misma utilización, si ustedes la ven en otro sistema, puede que tengan la crema con esa utilización, o sea, que lo tengan esperas de horas, ¿cierto? A pesar de que no están al 100%, que tengan horas de espera con los clientes, ¿cierto? Y un montón de otros problemas. Y esos otros sistemas puede que en realidad fluyan cuando esta cosa ande en el 70% o algo por el estilo. Entonces es súper difícil saber antes de simular realmente y de ver el comportamiento del sistema qué número es realmente el ideal, porque, o sea, obviamente uno pensaría que siempre es bueno que esto, por ejemplo, se acerque más al 100%, y claro, desde la perspectiva de si contrataste a una persona y la estás ocupando bien, ya, por ese lado bueno. Pero puede que eso implique que en realidad el sistema, desde el punto de vista del cliente, no funciona tan bien, porque por una cuestión precisamente de interacción aleatoria entre todas las etapas, no te deja simplemente ocupar los recursos con ese nivel de eficiencia y necesitas tenerlos más libres para que realmente fluya. Y porque es una cuestión de interacción entre los elementos, lo que te impide, digamos, llegar a mucha utilización. Entonces a veces con un 80 y tanto por ciento ya uno se queda feliz porque en el fondo ya eso hace que el sistema fluya. Y si tratas de subir la utilización, claro, la puedes subir, pero a costa de que los clientes la pasan re mal. Bueno, por ejemplo, si en ese sentido tiene el 87% de ocupación y subiera un poco más de demanda, si yo agregara un recurso más, puede que la utilización baja esté el mismo, pero obviamente el costo va a bajar, ¿no? Depende, pues, o sea, claro, por ejemplo, de hecho podemos hacer la prueba, por ejemplo, hagamos llegar cada, no sé, pues, cada 20 segundos. Lo más probable de hecho es que el sistema colapse, que se llegue al límite porque se va a acumular gente. Y ahí podrías poner, por ejemplo, no sé, pues, 3 dependientes, ¿ya? Y ver cómo resulta. Y en ese caso, ¿cierto? Eso es lo que al final uno va probando con la simulación, pues, o sea, dónde está el equilibrio, digamos, de los recursos y que la cuestión realmente fluya. De hecho, si pongo por 3 dependientes, para que llegue gente cada 20 segundos, me puede producir, por ejemplo, que en realidad el cajero pasa a ser el cacho. Que aquí no es problema, pero de repente con un cambio así, que puede porcentualmente no parecer tan significativo, pero de nuevo, por la cuestión de interacción aleatoria, a veces esos cambios que parecen poquitos resulta que te hacen una diferencia gigantesca. Por ejemplo, hay otros sistemas donde pasa al contrario, que están súper colapsados, por ejemplo, con 20 personas atendiendo, ¿ya? Y resulta que le ponéis 22 y la cuestión fluye así, pero mágicamente, así como si nada. Y eran dos más nomás. Y resulta que, pero es también por una cuestión de dinámica, o sea, que eso justo solucionan los puntitos donde tenías todos los tacos. Entonces, en el fondo hace que todo el resto funcione mejor. Sí, muchas veces eso
Y como decías tú, las empresas de repente no se dan cuenta de esos detalles, que hay como cositas muy pequeñitas que cambiar en el flujo, en cómo se hacen los flujos, para que la eficiencia general ya mejore montones. Y eso, bueno, la simulación por suerte ayuda en eso. Es un poco lo que hace el Category Overview, como le decía, como lo que muestra. Lo otro ya pueden ir viendo, obviamente, digamos, por entidades, por procesos, claro, por procesos de las colas, de los recursos. Todos tienen, digamos, aquí informes distintos. Aquí, como es solo una réplica, los datos casi se repiten. Pero aquí, fíjense, dice réplica 1. Entonces, si yo hiciera más réplicas, me habría hecho estos mismos reportes. Aquí, por ejemplo, son 2 páginas, pero me hubiese hecho esas 2 páginas por cada réplica. De hecho, después van a ver cuando ya haga más réplicas, no sé, hagan 30 réplicas de un problema, que estos reportes, ¿cierto?, que son de cosas específicas, pueden tener 80 hojas. Porque claro, o sea, son, no sé, pues 20 réplicas, pero cada réplica genera un reporte de 4 hojas. Entonces, al final tienen 80 hojas de informe solamente de los procesos. Entonces, obviamente genera un montón de información. Y eso obviamente porque si a veces uno puede querer ir a ver particularmente el comportamiento de cada réplica por separado, para entender un poco la variabilidad, ¿cierto?, que tenga. Estos reportes también se pueden exportar. Acá arriba en la esquina, esa cosita que está ahí, dice exportar informe. ¿Se alcanza a ver o no? Estoy justo en el borde. Exportar informe. Tiene varios formatos. Los más comunes o los más útiles, el más inútil en realidad permite exportar en PDF. Es lo mismo aquí que se observa. Si ustedes lo quieren descargar en PDF, lo puede hacer. Pero obviamente no se puede editar mucho ni nada por el estilo, pero es para visualizar. ¿Ah? ¿Cómo? No me acuerdo particularmente. Lo que sí tiene, deja bajar en Excel, pero el Excel es muy ordinario porque es esto mismo pero pasado a planilla. O sea, y tampoco como que queda muy ordenadito los datos. El que sí tiene, afortunadamente, es XML, ¿ya? Porque XML no es Excel en realidad, es cierto, es un lenguaje, o sea, un formato informático, pero son campos, lo guarda información en campos con etiqueta. Entonces ahí sí guarda la información ordenada. Y esa sí la pueden extraer después y ordenar y queda como todo bien ordenadito. Solamente que hay que aprender a usar XML, pero nada del otro mundo. Y tiene un montón otros de formato en realidad. Si puede que tenga hecho SQL, hay que revisar, pero bajan un montón de formatos. Ya. Por el momento eso con los reportes. Después obviamente vamos a ir viendo las otras cosas que aparecen aquí. También si alcanzamos a ver estadísticas especificadas por uno, aquí también aparecen, ¿cierto? Y hay harto dato en el fondo que aquí va generando. Cerrémoslo. Ya. A ver, así como está, ¿cierto? Ustedes ven aquí que esta cosa tiene los números, ¿cierto? De la... A ver, page. Tiene los números, ¿cierto? Del momento que termino. Si yo quiero editar esto, no me deja, ¿ya? Puedo pinchar, pero en realidad no me deja hacer nada. Y es porque no se puede editar cuando se está ejecutando. Esto todavía se está ejecutando, ¿ya? Entonces, si quieren editar, tienen que detenerlo y ahí los va a soltar y van a poder modificar parámetros. Pero cuando suelten, va a borrar las estadísticas. Así que si quieren las estadísticas, tienen que ir a guardarlas primero, ¿cierto? Y después ahí lo sueltan, porque ahí sí obviamente les va a permitir editar. Si no modifican el sistema, ya si lo dejan tal cual aquí, y yo lo vuelvo a correr, me va a mostrar exactamente los mismos números que recién vimos, ¿ya? No cambian. Porque eso de hecho es un tema de simulación que siempre, todos los software de simulación funcionan igual, que repiten exactamente el mismo experimento y si hacen una segunda réplica, obviamente, si la corren varias veces, si no alteran el modelo, también siempre les va a mostrar por réplica los mismos resultados. Y lo hace así para tener precisamente puntos de comparación. Usa los mismos números aleatorios para que si hacen un cambio, obviamente la diferencia sea más significativa y que aísle un poco el efecto aleatorio en el fondo, ¿cierto? Sino que sea más el efecto de lo que ustedes realmente cambiaron. Por eso, digamos, los software deciden hacer eso. Así que claro, si aquí lo detuvieron para hacer algo que no altera significativamente el modelo y lo corran de nuevo, literalmente les muestra los mismos resultados.
Ya. ¿Qué otra cosa? Lo que les decía. Cuando estaba corriendo, ¿cierto? Acá abajo ustedes podían visualizar el relojito de cuánto tiempo llevaba, ¿cierto? Dentro de la lista de simulación, ¿cierto? En qué momento iba. Pero en realidad eso es súper incómodo y en varios sistemas, cuando uno observa digamos, la dinámica de esto, sobre todo cuando hay sistemas más complejos donde muchas veces uno de repente detecta problemas, por ejemplo, a una cierta hora, a las 3 de la tarde. Pero resulta que ese problema a las 3 de la tarde es como súper mentiroso, porque de repente se produce por algo que pasó a las 11 de la mañana, que tuvo repercusiones como suavecita, de a poquito, fue provocando otras cositas, hasta que a las 3 de la tarde se notó realmente porque ya como que se había propagado mucho el error, por ejemplo, cualquier cosa. Cuando eso en realidad para ese tipo de cosas la animación sirve harto, pero visualizar, digamos, las cosas en contadores o en gráficos sirve más, porque en el fondo te va viendo cómo se acumula lo largo de la cola, por ejemplo, puedes ver cómo se acumula durante el día, en qué momentos cae, en qué momentos crece, ¿cierto? Todo, en el fondo, cualquier variable que esto maneje se puede graficar o contar en indicadores, digamos, que uno les define. Y aparte de eso, otro básico, ¿cierto?, que uno ocupa es el reloj. Poder ver aquí más grande el reloj de cuánto tiempo de simulación hay, porque en el fondo uno, si quiere ver por animación la dinámica del sistema, de cómo se va comportando en el día, también tener ahí a qué hora se produce más grande, también obviamente ustedes pueden ver, pues oh, ya esto pasó a las 10 de la mañana, porque ahí ven que está a las 10 de la mañana obviamente en el reloj grande, pues más que estar mirando abajo y haciendo la conversión. Esas cosas se pueden poner aquí en el menú Animate, ¿cierto? En la esquinita de acá hay varias cosas, ¿cierto?, que vamos a usarlas. No todas, pero vamos a usar varias de estas. La más básica del reloj, ¿ya? Literalmente, si lo pinchan, y es súper simple, le abre el cuadro de diálogo para definir, ¿cierto?, cómo quieren que el reloj aparezca. Obviamente este es muy ordinario, así que yo lo pongo siempre en digital, en 24 horas, y no le pongo obviamente fondo porque se ve muy feo. Entonces ahí se ve un poquito más elegante. Esto de transparente, si quiere lo ponen o no, en el fondo es porque si lo ponen así tal cual y ustedes lo ponen encima de otro elemento, ese otro elemento no se va a ver. Y si lo ponen transparente, sí van a ver que hay algo atrás. Entonces de repente, si se les pierden cosas, de repente es mejor dejarlo transparente por si acaso por error lo pusieron encima de algo. Transparente. Y lo otro porque a veces esto igual obviamente blanco se puede cambiar el color de fondo, entonces a veces dependiendo de eso también uno puede querer que las cosas sean o no transparentes. Pueden ponerle un título, que obviamente esto es texto, reloj. Y cuando se puede, de hecho eso por ejemplo, si fuera en este caso un sistema que parte a las 9 de la mañana atendiendo, ustedes aquí le ponen 9 y el reloj va a partir ahí, va a simular igual 12 horas, pero va a partir contando de las 9. Y otra situación es que, o sea, que en realidad como ustedes saben que son 12 horas independientes y les interesa el tiempo, digamos, de ejecución del modelo y no particularmente a qué hora partió, entonces lo pueden dejar en cero y las cuentas de cero. Pero eso ya, pues, como quieran ustedes en el fondo aquí, cuenta desde el momento que ustedes aquí le dicen, pues de ahí en adelante cuenta las horas que va a simular. Se cambia, fíjense, una cruz, que en realidad es para decirle dónde quiero el reloj y de qué tamaño. Y ahí aparece. Y ahora cuando simulemos esto va a ir cambiando, o sea, son segundos, minutos, horas el reloj. Ese abajo, TNOW, fundamental, es una variable que maneja el sistema y que tiene el tiempo de simulación. Ese numerito que aparecía acá abajo, que era el tiempo corrido de simulación, que era en minutos y como con 6, 8 decimales, es como un tiempo súper preciso, ¿cierto? Muy chiquitito. Eso es lo que conserva TNOW. Y se puede cambiar, ¿ya? O sea, perdón, no se puede cambiar, sino lo pueden utilizar para cualquier cosa, por ejemplo, acá adentro. Por ejemplo, si ustedes tienen aquí una bifurcación, por ejemplo, y que se activa un brazo solamente si el tiempo de simulación llegó a 6 horas, pueden hacer esa comparación, pero se la hacen con TNOW. Entonces le dicen, si TNOW es mayor a 6 horas, obviamente este brazo se habilita. Lo pueden usar para condiciones lógicas. Se puede usar, es una variable, literalmente una variable como cualquiera.
Aquí obviamente vamos a poder visualizar eso. Las otras cosas que sirven harto son, digamos, acá, fíjense, están esas de ahí, las variables. Estas son fundamentales. Y los otros son los gráficos, ¿ya? Histograma, nivel y plots. Vamos a ocupar harto el plots más que nada, que son como evoluciones, digamos, por ejemplo, del largo de la cola, claro, que en realidad va registrando el valor de la variable que ustedes le dicen en el tiempo. Entonces va dibujando ahí qué valor va teniendo durante el día. Y también cuando uno ya analiza un poco la dinámica en el fondo del sistema, esos gráficos ayudan montones para entender en realidad si es que en algún momento les quedó la embarrada o tuvieron muy malos tiempos, los gráficos les ayudan harto a detectar cuándo pasó, como para pensar en hacer un cambio de recurso, un cambio de política o alguna cosa. Y las variables no, las variables son contadores, literalmente contadores, que podemos, a ver, ¿tenemos tiempo? Sí, yo creo que alcanzamos a verlo, porque también tenemos que ver lo de los caminos. Las variables, si ustedes pinchan aquí, aparece, ¿cierto?, el cuadro de diálogo de las variables. Arriba pregunta qué expresión, o sea, qué es lo que va a mostrar este indicador. Literalmente esto es un display, igual que este otro, digamos, pero es un display, ¿cierto?, más chiquitito normalmente, que va a mostrar el número que usted le diga. Si ustedes abren esto, por defecto, vienen aquí algunas propuestas, pero en realidad lo encuentro lo más inútil del mundo, porque muestra como de todos los elementos que tiene digamos, el modelo, pero solamente muestra como cuántas cosas entraron y salieron. Si se fijan, son puros number in, number out, number in, number out, como que no es muy útil, ¿cierto? Y algunos otros, por ejemplo, esto, caja, wait time y así. Tiene algunas otras cositas que muestra directamente, pero rara vez uno necesita en realidad lo que aquí ofrece a la primera. Entonces, y ahí es donde está todo el resto que es lo interesante, está esta primera opción que es el construir la expresión, ¿ya? Y si apretan ese, se llega a esta otra sección, que esta ha sido una maravilla porque tiene como todas las otras variables guardadas y aquí ustedes le pueden decir exactamente qué quieren que les muestre. Y no necesariamente va a ser un número único, ¿ya? Por ejemplo, porque acá abajo, ¿cierto? Ustedes pueden hacer una expresión, puede ser una suma de variables, una multiplicación, una división, la que se les ocurra. Matemáticamente pueden hacer literalmente lo que se les antoja como expresión y que eso sea lo que muestra, ¿ya? Pues literalmente es lo que sea. Y acá abajo se va construyendo y obviamente aquí ustedes le van indicando y si se fijan aquí está el más, menos, el por, el división, están comparadores lógicos, también pueden mostrar verdadero y falso, ¿cierto? Si es que lo que ustedes quieren que el display muestre sea literalmente verdadero o falso, de una expresión de algo que pasa, por ejemplo, no sé, que se dé un cliente después de proceso tenga 3 condiciones simultáneas y eso pasa, que ahí les avise, por ejemplo, que eso es verdadero. Y pueden hacerlo e indicarle eso y que el display vaya, cuando pase el cliente les vaya diciendo verdadero o falso. Se puede hacer un poco de todo eso. Lo que normalmente uno ocupa más directamente, ¿cierto?, son las variables que aquí aparecen. Y esta es la primera sección, que es la que aparece ahí, ¿cierto? Precisamente se refiere a eso. Y hay cosas que yo puedo medir de las entidades, de los procesos, de las colas o de los recursos. Por ejemplo, una cosa que uno siempre ocupa de las colas, todas estas variables que aparecen aquí son cosas que Arena va calculando por defecto, siempre, independiente, aunque ustedes no le digan, todo lo que aquí ustedes extiendan, el Arena en el fondo lo va haciendo, siempre lo va a ir calculando. Y lo pueden visualizar, si es que lo quieren, y que esto lo ocupa obviamente después para hacer los reportes. Por ejemplo, el primero, este es súper útil, el número actual de clientes en la cola, ¿ya? Entonces lo que va a ir mostrando es el largo de la cola, ¿cierto? Abajo, este proceso, por ejemplo, tiene el work in progress, ¿cierto? Que es la gente que está dentro, además de la gente en cola. Este le va a mostrar solamente cuánta gente hay en cola. Y aquí les pregunta al lado, ¿cuál cola? ¿La caja o el de selección? En este caso dejemos el de selección porque obviamente es la cola que es más larga. Y abajo fíjense que ahí hace la expresión. NQ dice selección.q. Esa es la expresión que tiene, esa es la forma que tiene Arena para, en el fondo, retornar valores. Son funciones, como las funciones de Excel, es lo mismo. Porque selección.q, ¿cierto? Es la cola del proceso selección.
Y NQ es el operador, es la función que le está diciendo de la cola a selección.q, ¿cierto? Dame el valor actual en cola. Y después si ustedes pinchan cualquiera de las otras opciones que está aquí, también va a ser una función distinta, pero siempre va a serlo sobre selección.q, porque a esa cola es la que le está pidiendo que le saque los números. Aquí dejémoslo así, dejamos OK, ahí aparece, ¿cierto? En aquí selección.q. Formato, pueden elegir cuántos números muestra, cuántos dígitos, si lo hace con coma o qué sé yo. Podemos dejarlo ahí, alinearlo al otro lado. Podemos usar un título y aquí podemos decir cola selección. Le damos un OK y también ahí va a preguntar por el tamaño. Y después, ¿cierto? Ahora, cuando empieza a hacer cola, aquí les va a ir mostrando, ¿cierto? La cantidad de gente que hay en cola. Esto obviamente ahí es cosa que ustedes introducen todas las otras cosas que puede mostrar. Por lo largo de la cola, una de las que más sirve, pero como ven, en realidad tiene un montón de otras variables que se pueden observar y también pueden hacer operaciones sobre las variables. Por ejemplo, podrían tener en otra parte un indicador de la cantidad total de gente en el sistema, que sirve para saber, por ejemplo, eso. O por parte de los sistemas podrían ir sumando, ¿cierto? Y así. Este de ahí vamos a correrlo con S. Y lo otro, los gráficos. Este ya cuesta un poco más acostumbrarse, de repente tiene más parámetros. Pero veamos, ¿cierto? El primero, el plots. ¿Esto es cierto? ¿Qué pregunta primero? ¿Qué cosa es lo que va a graficar? Pues, al hablar de data series, ¿cierto? En el fondo, ¿qué gráfico? ¿Qué variable es de dónde voy a sacar los números para ir graficando? Entonces aquí añado, me muestra por defecto esto como Excel, serie 1, ¿cierto? Por defecto le da ese nombre, pero lo podemos cambiar. Le podemos decir que sea la misma cola de selección, la vamos a graficar en vez del puro indicador, la vamos a graficar. Y después pregunta expresión, el segundo. Y aquí es la misma historia. Ah, ya. Es exactamente el mismo cuadro de diálogo de antes. Y hago lo mismo, selección.q. ¿Ok? Y ahí queda. Entonces, la serie se va a llamar cola selección. Eso es lo que se va a ver aquí en el gráfico. Que he hecho esto no necesariamente va ahí, si uno lo puede sacar si quiere. Pero cuando uno grafica varias cosas, obviamente es mejor que lo diga. Y que lo que va a mostrar es obviamente el NQ selección.q, que es el largo de la cola. Y lo va a ir graficando en el tiempo. Aquí ustedes pueden elegir obviamente el color que tiene la serie, todo el fondo y toda esa historia, ¿cierto? Obviamente aquí lo pueden ir modificando. El arena no se va a ganar precisamente un premio a la estética. En realidad las opciones que tiene son bien como así, Excel 97, una cuestión así. No es como mucho lo que puedan esperar, pero por lo menos grafica. Los ejes. Muestra, ¿cierto?, cuántos ejes ocupa. En este caso, fíjense, viene el X, que es el tiempo, siempre. O sea, hacia el lado esto siempre va a mostrar tiempo, necesariamente. Y tiene eje a la izquierda y a la derecha. Por defecto siempre ofrece eso. Y es normal porque muchas veces yo quiero comparar dos valores, pero obviamente que de repente vienen en unidades distintas o en escalas muy diferentes. Entonces, por eso me ofrece usar dos ejes, uno a la derecha y uno a la izquierda, para tener en cada uno la escala que corresponda y obviamente graficar de una proporción un poco más entendible. En este caso no necesitamos el eje de la izquierda, así que, o sea, el de la derecha, así que lo podemos borrar. Vamos a dejar solamente el de la izquierda. Y aquí obviamente pregunta temas de la división, etcétera, etcétera. Pero uno importante, estoy cierto, en de la escala, ¿ya? Las escalas es como bien importante porque aquí depende de lo que ustedes quieran reflejar. Fíjense que aquí depende, ¿cierto?, de lo que yo pinche. Si pincho aquí X, se refiere obviamente al eje X. Si pincho aquí Y, me va a mostrar los parámetros con respecto a Y. X, el tiempo. Fíjense, mínimo 0, máximo 100. ¿Ya? Esto está en minutos. Acuérdense que les dimos de referencia estos 100 minutos. Pero no tenemos 100 minutos de simulación. ¿Por cuánto tenemos? 720, ¿cierto? Entonces, obviamente, aquí no me sirve. Entonces, le podría decir 720 en ese caso.
Y otra cosa, pero, y que depende, que ahí vamos a ver cómo funciona eso, el autoscroll. Yo encuentro que el autoscroll como que a veces ayuda y a veces molesta. ¿Qué es lo que es el autoscroll? La escala que aparece acá abajo, ¿cierto? Si yo aquí, por ejemplo, indiqué 720, ¿de acuerdo? Me va a mostrar todo el tiempo de simulación en un único gráfico y me va a hacer la figura, ¿cierto? A través de todo el tiempo. Perfecto. Pero, eventualmente, eso por escala abajo puede ser demasiado largo y que no me permita realmente apreciar mucho de repente la figura exacta que está haciendo. Y a mí me sirve de repente ver detallitos, que me sirve verlo más chico. Entonces el autoscroll lo que hace, en realidad hacerlo por menos. Yo le podría haber dejado en 100 sin problema y me va en realidad a graficar todo el día, pero me lo va a graficar en pedazos de 100. Y cuando cumpla los 100 primeros minutos se va a correr el pedazo siguiente y siempre me va a ir mostrando los últimos 100 minutos solamente. Entonces obviamente yo puedo ver con más detalle, ¿cierto? La forma, ¿cierto? Se va a ver mejor que cuando haga con las 700 y tanto, que puede que no se va a ver. Pero depende de cada uno en realidad los parámetros. Aquí ustedes pueden ir jugando en el fondo con esos parámetros. El X es súper parecido. Aquí también, ¿cierto? Pero no tiene como autoscroll, porque el autoscroll se refiere al tiempo. Lo que tiene es el autoscale, que es mínimo y máximo, ¿ya? Que es bien parecido, porque yo no le defino, por ejemplo, el mínimo o el máximo, ¿ya? O sea, no se lo dejo fijo, sino que empieza a graficar y en la medida que el número va creciendo, ajusta la escala, ¿cierto?, al máximo que ha encontrado. ¿Por qué? Por ejemplo, yo le puedo decir, ok, hazme una escala de 1 a 200, lo dejo fijo, y si resulta que las colas nunca pasaron de 20, al final la raya va a estar por abajo, pues, o sea, no se va a apreciar mucho, ¿cierto?, por la escala que yo le di. Si lo dejo en automático, lo va a hacer del tamaño que efectivamente, digamos, es más útil. Pero igual va variando, entonces depende de uno, pues, qué cosa prefieres. Pues si realmente es fijo y sabes más o menos en qué valores se va a mover, entonces lo fijas a esos valores, o bien lo dejas que realmente se adapte solo. Es cuestión ahí como de más de preferencia personal. Títulos. Hola. Hola, profesor. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Chiquillos, bueno, transmitirme el apoyo nomás durante este último tiempo que estaría dando de clase. Sé que algunos están haciendo un gran esfuerzo para venir a las clases presenciales. Así que cualquier cosa, duda, consulta que tengan, nos escriben, ¿no? Y vamos a estar bien pendientes. El mercado de este próximo año creo que va a estar cada vez más exigente respecto a distintas cosas, no solamente las habilidades que tengamos, sino también la disposición. Era algo que habíamos visto con entrevistas con varios colegas, que hemos estado reactivando algunos contactos con colegas que están trabajando, están estudiando, están con las familias, están con los amigos, y en todo caso la exigencia se mantiene igual. Así que eso, porque duda o consulta, ahí ya están a nuestra disposición. Al tercer piso ahí, dice que se puede desencadenar ese problema. Ya, que esté muy bien, y hace éxito con la asignatura. Nos vemos. Ya. Títulos es obviamente si quieren arriba ponerle título al gráfico, porque si hay varios gráficos obviamente les puede convenir ponerle un título para entender cuál es cuál, porque eventualmente uno grafica hartas cosas simultáneas. Igual aquí, por ejemplo, yo podría haber graficado, de hecho se puede, varias colas a la vez, podría tener un gráfico todas las colas del sistema también, no hay problema. De ahí obviamente el problema viene a distinguir el color de la que quieren observar, pero eso es otra historia. Pero se puede graficar varias cosas en el mismo gráfico, pero si las quieren agrupar también obviamente quizás les sirva el título, y aquí es cierto obviamente donde pueden hacer indicaciones abajo y arriba, cierto, de algún texto, ustedes simplemente lo tipean para tener más claro qué es lo que están viendo en ese gráfico. Áreas es el fondo, los fondos aquí, cierto, los distintos colores que esta cosa usa, simplemente si lo quieren personalizar. La leyenda está que dice con la selección, ¿cierto? En el caso de que ustedes también estén graficando distintos datos, obviamente en este pueden ustedes elegir el si ven o no, que se refiera por colores, ¿cierto? ¿Cuál es la que están viendo? Si no, en este caso es una sola, así que prácticamente no hay para qué mostrarla. Y si la muestran, también aquí pueden elegir en qué parte. Por ejemplo, si la mostramos, ahí,
Acá pueden decidir si va al lado, ¿cierto? Abajo, o en cualquier otra parte, que también eso es cierto, dependiendo del caso ayuda. Dejémosla sin leyenda porque sabemos que está en el fondo en la cola de la selección. Decimos OK y de ahí de nuevo, ¿cierto? Aparece esa cruz para poder hacer el gráfico. Está re feo, pero está muy chico. Vamos a hacerlo acá arriba más grande. Ya. Igual obviamente los números están terriblemente grandes. A ver. AGs, el X, los valores gridline labels. Ahí el 10, no mucho. Que es lo más chico que puede ser 8. Un pelito más decente. Ya. Hagámoslo correr. El indicador obviamente va variando cuando realmente llega a cola. Aquí se fijan, está rayando, pero como estoy en escala 720 casi no se nota, porque no tiene eso del auto scroll, ¿cierto? De que solamente lo muestra más chico. Lo vamos a apurar para que se grafique, ¿cierto? Ahí ven. Y ahí empezó a ajustar también el eje en el fondo porque también dentro de los parámetros estaba esta división, que fuera cada 10. Eso también obviamente ustedes se lo pueden cambiar. Ahí llegó, por ejemplo, al 21 ese que tenía. En ese momento llegó. Mire cómo va subiendo. Solo que aleatoriamente de repente uno no ve, pues, o sea, uno calcula y considera que esto se va a comportar parejito todo el día. Y en realidad tiene esos pics raros, así como está abajo, también está arriba. Y en realidad el comportamiento aleatorio es el que produce esas variaciones. Y eso que este sistema está todo el día con los mismos parámetros, o sea, ni siquiera tiene cambio de capacidad, de tasa de arribo, nada. Está todo el tiempo con los mismos parámetros. Que imagínense cómo es cuando más encima los parámetros cambian. Claro, o cambio en las tasas de llegada, en los tiempos de atención, todo puede ir cambiando en el fondo y obviamente ahí es donde uno ahí, la simulación hace su fuerte, que en el fondo es tratar de controlar que las cosas no se disparen, pero en el fondo. ¿Esto lo puede hacer tanto por día como también podría hacer varios días? Sí, sí, de hecho en los tiempos de simulación tú le puedes poner que simule una semana entera, sin problema. Pero hay también varias cosas. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, pues, simular un supermercado, tú podrías en realidad hacer hartas réplicas y decirle que me haga 50 réplicas y simule 50 días distintos. Pero también tú puedes, por ejemplo, que simular un mes completo, pero que cada día tenga una carga distinta de clientes, porque así es. Pues entonces también puedes, de hecho, tu réplica de simulación puede ser realmente un mes completo, ¿ya? Y obviamente, pero tienes que cargar todos los datos que eso implica. Se puede hacer tan chico o grande como lo necesites en el fondo, pero obviamente hay que ir ajustando distintos parámetros y lo otro, que eso se ve en la parte de setup también. Que en realidad no se ocupa mucho, pero está la posibilidad de elegir si en que entre una réplica y otra el sistema resetea las estadísticas o no. Por defecto las resetea, o sea, aparte de nuevo y todas las estadísticas que te muestra al final son de la pura réplica. Pero también tiene por ahí un control que es para no resetear los valores y que la próxima réplica la hace sobre los valores que ya tenía. Entonces, si ya tenía un promedio de tiempo de atención, el nuevo promedio es el anterior más el nuevo. Entonces, en el fondo, te va acumulando un poco, ¿cierto?, los valores y los que te muestra al final lo recoge de otra manera los datos, en el fondo. ¿Ya? Es que hay varias opciones, pues, por eso te digo, hay como distintas opciones ahí que uno puede manejar un poco para el cómo registra en el fondo los datos y si los resetea o no, como para después hacer el análisis. Pero la otra, claro, es exportación, pues, hacer lo que sea independiente y después lo exportas a otro sistema y de ahí puedes hacer también más análisis. De ahí va a terminar. Una cosa importante,
Cuando le ponen gráfico, animación o cualquier cosa, obviamente mientras más cosas le pongan, esta cosa va a andar más lenta, porque va haciendo más cálculo y tiene más cosas que mostrar, así que lógicamente va a andar ligeramente más lento. Pero también si lo aceleran, los cálculos lo va a hacer, obviamente, y va a sacar los reportes finales si quiere. Estamos casi terminando y terminó. ¿Bien? O sea, imagínate la variabilidad que tiene esta cola en el día. O sea, uno podría decir que todo es parejito en teoría, pero a la hora del esquivo esta cuestión tiene un comportamiento harto más aleatorio, ¿cierto? Aunque a pesar de lo estable que es el sistema, solamente el hecho que sea aleatorio produce ese comportamiento. Porque aquí, bueno, lo que estamos hablando de selección, entonces, ¿qué le afecta? La llegada de los clientes, que es aleatoria, y los tiempos de atención, que son aleatorios. Entonces, la mezcla de las dos cosas termina produciendo esa mezcla de comportamiento. Y por eso, imagínense sistemas más complejos, donde son más las cosas aleatorias que interactúan, entonces, obviamente, ahí ya empieza ahí, es bastante impredecible en el fondo el cómo se va a comportar el sistema hasta verlo. Y por eso también, ¿cierto? Al principio les decía que la teoría de colas, desde el punto de vista teórico, fue la que permitió crear obviamente estos software, pero como análisis a papel uno casi no puede hacer, porque son tantas las interacciones que en realidad, aunque teóricamente está todo bien definido, si uno trata de sacar, por ejemplo, en un sistema, aunque sea así de simple, los tiempos de atención promedio, cosas por el estilo, ya es complejo, porque ya empiezan a interactuar muchas cosas y sistemas más grandes peor. Entonces, teóricamente esto casi no se puede hacer. Y para eso, afortunadamente, están los software. Ya, detenemos, se va a borrar el gráfico y volvemos acá. Guardemos que no se vaya. Ya, ¿qué otra cosa? Que estaba de hecho ahí en el enunciado, pero no habíamos incluido y que en realidad es bien, se ocupa harto, obviamente. ¿En cuánto está esto? 192%. Dejémoslo en unos 150. Ya, no, todavía es poco, en realidad vamos a necesitar más espacio. 120, por ahí puede ser. Ya, que era que el enunciado, ¿cierto? Decía esto, de que consideráramos tiempo de desplazamiento entre una estación y otra de 15 segundos. Obviamente, de la entrada a la elección del helado, de la elección del helado al pago y del pago a la salida, ¿cierto? 15 segundos en cada traslado. En este caso fijo. Por contar la realidad, rara vez eso es fijo, pero por lo menos para mostrarles los elementos, en principio, considerémoslos así. ¿Qué usa Arena para eso? Acá en procesos discretos hay dos elementos, el ruta y el que está acá abajito, el estación, que permiten hacer eso. ¿Por qué dos elementos? ¿Cierto? Parece como súper complicado que algo tan simple como 15 segundos de caminata, ¿cierto? Tenga que ponerle dos elementos más para que lo refleje. En realidad es porque Arena los tiene pensado así para pensar en ruteos más complejos, en sistemas más grandes, de hecho. Hay hartas opciones que vamos a ver ahí que la ruta y las estaciones tienen, entonces para no complejizar visualmente de repente modelos que tienen, no sé, 50, 70 conexiones, imagínense de repente que son varios productos que tienen secuencias distintas, que siguen un orden distinto de procesamiento por distintas máquinas y bla, bla, bla. Si hicieran eso con conexiones como de este tipo, al final tendrían una ensalada de conexiones que si llegan a ser una mala, de ahí a que descubran cuál es la que está mala, ¿cierto? Van a estar harto tiempo en el fondo. Entonces, por el hecho de que a veces uno necesita como rutas súper complejas en el fondo dentro de los sistemas, Arena pensó en hacerlo de esta manera, con esta ruta y esta estación. ¿Qué hacen? Primero borremos eso, ¿cierto? La conexión, y ahora entre la llegada y la selección los vamos a hacer demorarse 15 segundos. Primero se pone una ruta, después se pone una estación. Necesita los dos elementos. Y, a ver, acerquémonos a este pedacito para que vean hoy un detalle. Fíjense
Que, bueno, la ruta obviamente yo la conecto de la llegada, hago pasar a la ruta, de la estación, de la salida de la estación a la entrada de selección. Acuérdense que en todos los elementos los triangulitos son salidas y los cuadrados son entradas, que necesariamente los tienen que conectar así. Fíjense que el ruta no tiene salida, no tiene ninguna parte el triangulito. Y la estación sí tiene entrada, ¿ya? Pero en este caso no se va a ocupar. ¿Por qué? Abramos el ruta. Primero, nombre, ¿ya? Que literalmente la etiqueta de afuera igual que los otros casos. Pongámosle pasillo 1, ¿ya? Segundo parámetro, ¿cuánto tiempo se demora? En este caso es fijo, ¿cierto? Vamos a decirle 15 segundos, ¿ya? Pero si abren esto, tiene obviamente un montón de distribuciones de probabilidad, que es lo más normal que pase. O sea, obviamente la gente no toda camina a la misma velocidad, entonces podrían decir, por ejemplo, aquí, depende, no sé, la caminata es como bien especial en términos de cuánto tiempo ustedes podrían considerar. Si es aleatorio realmente el tiempo con una media, podrían usar exponencial, ¿cierto? Pero podrían usar cualquiera de las otras. Por ejemplo, uniforme, una distribución que es bien sensata quizás, por ejemplo, para tiempos de caminata, pero obviamente distribuye probabilidades parejos dentro del intervalo que ustedes les dicen. Por ejemplo, dicen, ok, la gente se va a demorar entre 5 y 7 minutos, pero genera todas las observaciones solamente y por parejo entre 5 y 7 minutos, ¿ya? Que puede a veces representar bien la realidad. En este caso, 15 segundos fijos, así que lo vamos a dejar ahí, pero obviamente tiene la posibilidad de que sea aleatorio. Y si lo dejan aleatorio, como el tiempo lo genera cada vez que entra un cliente a la ruta, también existe la posibilidad que una persona pase a otra dentro de la ruta, porque si se demora uno, no sé, pues a uno le generó, no sé, 5 minutos caminata y al otro 3, y resulta que el de 3 entró solo un minuto después, obviamente lo va a pasar y va a salir antes que el otro. O sea, puede pasar eso adentro de la ruta. Y acá viene la otra parte. Tipo de destinación. En este caso sí, va a ir una estación, pero tiene otras opciones. Secuencia, atributo, expresión, ¿ya? Sobre todo el secuencia es, por ejemplo, el caso que les decía. Si esto fuera una planta, o de hecho puede ser de hecho hasta clientes personas, pero que tiene que pasar por varias estaciones, pero el orden en el cual pasa por las estaciones, por ejemplo, puede depender del tipo de cliente o del tipo de producto, en qué orden, por cuáles pasa y en qué orden. Eso es una secuencia, entonces obviamente eso yo lo puedo definir aquí, le digo por secuencia, le digo cuál secuencia ocupe y las secuencias se definen acá en el data definition, y ahí yo le digo, o sea, obviamente puedo crear estas secuencias y aquí le voy a decir cuál es la que tiene que seguir en el fondo la entidad que pase por aquí. En este caso es más simple, lo mando solo a una estación y lo mando a la estación 1, que es la que está acá, ¿ya? Entonces va a irse para allá y se va a demorar 15 segundos, ¿ok? La estación 1, ¿qué parámetros tiene? Fíjense, esto es como raro, yo nunca he entendido mucho por qué funciona así, pero tiene un nombre que es la etiqueta de afuera, ¿ya? Y esto le podría decir entrada selección. Pero después me dice nombre de nuevo, o sea, me dice nombre afuera, ¿sí? Nombre, que es solo nombre, y aquí me dice el nombre de la estación, me lo pide de nuevo, pero no es el mismo nombre, ¿ya? En el pasillo, donde dice, ¿cierto?, a qué estación va, ¿cierto? Ahí decía estación 1. Ese nombre estación 1 se refiere a este, al de abajo, no al de arriba. Entonces tienen que nombrarla según esta. Y esto también la pueden cambiar, obviamente. Pero si este lo alteran, tienen que ir a alterar también el pasillo, porque si no lo va a mandar, no va a saber para dónde mandarlo. Tiene que tener el mismo, coincidir el nombre aquí con el que dice en este caso el pasillo. Y aquí también estas otras actividades precisamente, o sea, estos otros parámetros que están acá, que ahora no los vamos a ocupar, tiene que ver con lo otro que les decía, o sea, con los ruteos complejos. En realidad esta cosa puede hacer ruteos como muy enredados en el fondo, dependiendo de la entidad, de características, de variables, que cualquier cosa que esté pasando en el fondo puede empezar a hacer distribución. Ok. Por eso, digamos, Arena
se complica tanto para hacer algo como tan simple como hacer caminar una persona, en el fondo está pensando en las otras situaciones, digamos, en las situaciones que son más complejas de que poder también reflejarlas. Les recuerdo, ¿cierto?, que estas conexiones, las que son de la conexión automática, son cero tiempo, ¿ya? No consumen tiempo. Aunque ustedes vean que el cliente va caminando por ahí, en realidad va pasando automáticamente. En términos de estadística no consume tiempo, así que es solamente la animación que les muestra que va el cliente para que ustedes lo vean, lo aprecien mejor. Pero en términos prácticos, ese cliente no se está demorando. Hagamos ahora los otros. Lo mismo que necesitamos. Ruta, por definición me crea un ruta 2 y una estación 2. Vamos a añadirlo. Mira, este conecto automático y ahí. La estación con la caja. La salida de selección con la ruta 2. Este puede ser, por ejemplo, un pasillo 2. 2. Con 15 segundos de traslado y se va a la estación 2. Ojo, cuando crean una ruta, siempre aquí por defecto se va a ir a la primera estación que encuentre, ¿ya? Así que tienen que acordarse de cambiarlo porque si no se queda dando vuelta mismo. De hecho, otros años ha pasado eso, de repente compañeros ustedes que tenían problemas, que el modelo les fallaba. Y era porque, claro, les quedaba atrapado en el fondo en un ciclo porque no se habían dado cuenta que le había quedado con la misma estación. Entonces volvían al principio, volvían y la gente estaba todo el rato dando vueltas. Y lo otro, segundos. También varias veces ha pasado, obviamente, después lo descubren y lo cambian, que se les queda, por ejemplo, en horas, viene por defecto en horas. Entonces, si le hubiese dejado 15 horas, literalmente, la gente se me desaparece. Y yo veo esta cosa que anima, o sea, crea gente y desaparece y no están en ninguna parte. Y es porque están caminando, están 15 horas caminando entre una estación y otra. Entonces, hay que fijarse, si les desaparece la gente, probablemente es porque pasó algo así. Estación 2, puede ser entrada caja, ¿ya? Se llama estación 2, eso no se lo cambiamos porque es la forma que lo va a reconocer. Y para acá, no tengo conectado aquí, pero ocupo, me parece la ruta 3 porque la va, ¿cierto?, siendo en números consecutivos. Y aquí conecto, ruta 3. Se llama, es como pasillo 3, pongámosle. Tres, 15 segundos de nuevo y se va a la estación 3. Ok, la estación 3 le cambiamos el nombre, vamos a ponerle puerta, que sea la salida. Ya. Y ahora, obviamente, si lo ejecutamos, no se va a apreciar tanto en realidad puede que cambie, altere un poco la estadística, porque obviamente ahora la gente pasa un poco más de tiempo dentro del sistema, pero no debería realmente influir muy significativamente porque también son tiempos parejos, pues no es aleatorio ni nada, entonces no debería ser un comportamiento a la larga tan diferente. De hecho aquí si esto lo animamos lento, no, igual está súper rápido, en la versión más lenta está igual súper rápido, ahí no se puede hacer mucho. En los pasillos y en las estaciones, de repente en otros modelos, ustedes pueden ver cómo llega el cliente al pasillo y se desaparece un rato y después aparece de vuelta en el otro lado, o sea, cuando se cumple el tiempo de traslado. Fíjense que en este caso han dado como en cuánto, unos 12, el máximo de la cola, no ha llegado a tanto como en el otro, pero es parte también ahí se ha subido un poco más, de estar como en 15. Es parte también de ese comportamiento normal aleatorio. Ahí, por ejemplo, ahí es donde, por ejemplo, hacer hartas réplicas sirve, porque claro, en la primera réplica tuvimos 21 como máximo. En esta réplica
están dando ahí como en 15, ¿cierto? No llega a 21, no llega tanto. Pero si hacemos, no sé, 20 réplicas, de repente puede que tengamos un máximo de 40 por ahí, que aparezca. Por ahí así, una sola vez, pero puede pasar. O sea, y también ese hacer hartas réplicas nos da una idea de qué tan probable es que pase, que llegue a una situación tan extrema. Vamos a acelerarlo para ir a ver un detalle particular. Ya, sí, quiero ver los reportes. Vamos al overview. Y esto, transfer time 0.75. ¿Qué es 0.75 minutos? ¿Cuánto es en segundos 0.75 minutos? 15 por 3. Es porque cada uno se demora de 15 segundos, entonces obviamente aquí no hay variabilidad, pues mínimo y máximo son iguales porque en este caso los tiempos eran fijos. Pero si hubiésemos usado obviamente tiempos aleatorios, también aquí hubiese aparecido un promedio, un mínimo, un máximo aleatorio y obviamente todo el resto de la información. Ya. Eso solamente para mostrarles que ahí después aparece, por ejemplo, los tiempos y también hay otra estadística en otras partes, ¿cierto?, que tienen que ver con los tiempos de traslado, ¿ya? En particular, aquí no lo definí que los mandara para acá. También es parte de las estadísticas que uno puede recopilar los tiempos de traslado y dependiendo del sistema, a veces es súper importante. Se demora más la gente caminando que haciendo otra cosa. ¿Qué podemos probar ahora? Ya, vamos a ver. Quiero mostrarles los otros. Run setup. Hagámoslo correr 10 veces, ¿ya? 10 réplicas. Sin animación, porque si no... eso es otro. Si yo le aprieto aquí, ¿cierto? El Go, va a empezar con animación, pero después yo le puedo apretar el fast forward y obviamente va a cortar la animación y va a terminar de calcular. Otra forma de hacerlo es que aquí ustedes le indiquen batch run, ¿ya? Y esto no hace animación en ningún momento, ni intenta, y es mucho más rápido. Cuando solamente quieren sacar estadísticas, si lo ponen aquí el batch run, no van a ver nada. Usted se va a bloquear simplemente y va a estar ahí va a mostrar, puede que muestre abajo, simplemente en cuál réplica va y nada más. Entonces, si se demoran mucho los cálculos cuando hacen el batch run, ¿cierto? Y están haciendo hartas réplicas, es lo mejor porque en el fondo aliviana los recursos, o sea, como que corta todos los recursos que está usando en animación y otras cosas y se tira simplemente a calcular. Entonces, mucho más rápido cuando tienen que hacer hartas réplicas. Por ejemplo, ahí. Abajo, mira, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo, terminó. Eso es lo que hace el batch run, o sea, es súper veloz para poder sacar los valores. Lo único que les muestra en cuál van. Y aquí sí empiezan a diferir los... oh, se murió. Pero será el acá. Ya no está echando. Ahí está. Muestra. A ver si esto está... Si eso está haciendo como que lo pasó a la otra ventana. Es como raro. A ver, ventanas. Como que la extendió. Proyectar, a ver. ¿Ah? No, este teclado tiene las cuestiones cambiadas, muy raras. Ahí está. Sí, este teclado no sé qué diablo hace en ese sentido. Ay, ¿qué hizo? Ah, ya. ¿Ahí? ¿Igual mal? No, la resolución de la pantalla se me cambió. A ver, veamos. Ya. ¿Dónde está proyectar aquí?
A ver, reseteemos. Aquí. Ahí. Igual horrible. Ya. Personalizar. ¿Pero ustedes ven bien su pantalla? Sí. Brillo, color, tamaño, orientación, resolución. Por lo menos la mía está en la resolución que debe. No, está proyectando, no está filmando. Imagen, no sé, esto no tiene nada que ver. Pero sí, déjenme quizás desconectando y volviendo a conectarse. ¿Ahí? ¿Se ve mejor? ¿Ahí? Ya. Entonces era la... A ver. Categoría Overview. Ya. Vamos avanzando. Fíjense que ahora sí aparece... a ver, esto se podrá enanchar, ancho página. Ahora aparecen ciertos los half width. Ahora están calculados, porque hice varias réplicas, entonces ahora tiene datos realmente para hacer el cálculo de esa desviación. Entonces, por ejemplo, el promedio, 1.3665, más menos 0,01, dentro de eso está el 90% de los valores que se observaron. Entonces, igual está súper cerrado, o sea, en realidad es como muy exacto en el fondo. Y así obviamente les va mostrando todos los demás. Los tiempos de espera, 4.2 más menos 1.71, están casi todos los valores. También, cierto, relativamente cerrado. Hay otros casos donde, claro, le va a ser 4.2 más menos 3.9 y esa es la crema, o sea, la cuestión está totalmente desparramada. Eso es lo que hay que en el fondo comparar, qué tan dispersos están los valores. Aquí es donde aparece el otro, ¿ven? El promedio de los mínimos, el promedio de los máximos, más el mínimo mínimo y el máximo máximo. En el fondo, ¿cierto? A través de todas las réplicas que se hicieron. También, lo mismo, toda la estadística en el fondo las va mostrando igual, solamente que aquí ahora van apareciendo los valores también de otros valores adicionales por el hecho que tenía más datos, pues va comparando también los totales de la réplica. Los tiempos de los procesos aquí, también básicamente la misma información que vimos en delante, cuánta gente entró, en los mínimos, los máximos. Esta ya es interesante. La utilización, ¿cierto? Antes la habíamos visto. En promedio es esa, pero de hecho es súper cerrada. De una réplica a otra es bastante cerrada los números, están súper cerca. Y como ven, los mínimos, los máximos no se mueve realmente mucho. La escuela va a ser interesante aquí. Las estaciones, obviamente, que aquí aparece otra información de las estaciones que antes no estaban, entonces no aparecía obviamente, ahora sí aparece información sobre las estaciones. Las colas me pasé de largo, estaban acá, ¿no? No, debe haber estado en la anterior abajo, que no me... Aquí está. Y claro, mira, una sola réplica llegaban a haber 21, ¿cierto? En la que siguió, harto menos. Claro, si hago 10, es otra historia. Ahora, ¿cuántas veces pasó esto? Es otro cuento, porque fíjense, 8.19 como promedio de clientes en la cola de la selección, más o menos 3.73 en el 90% de los casos. O sea, puede pasar esto. En promedio, los máximos llegan a haber 21 clientes en algún momento, pero de todas las observaciones, de todas las veces que la cola cambia de largo, en realidad esas situaciones que van más allá de, por ejemplo, 11 clientes en cola, son menos del 10% de las veces. Entonces eso les da una idea, más o menos, ¿cierto?, de realmente si es que se acumula mucha gente, qué tan seguido pasa, como para realmente reaccionar. Y ahí obviamente en un sistema que varía, que es variable por naturaleza, por supuesto que es como casi imposible que vaya a funcionar eternamente todo el tiempo siempre bien, pero por último a través de esto pueden tener una idea y más controlada de cuándo va a funcionar mal o cuándo se va un poco a atorar, entre comillas, pero saben por lo menos proporcionalmente qué tan seguido va a pasar. Y no van a poder evitarlo quizás, pero por lo menos
Si llegan a saber que en el 2-3% de los casos esto podría pasar, bueno, ya tienen por lo menos un bastante control sobre el resto del sistema y pueden hacer algún plan específico para esas pocas situaciones y ver si hay alguna medida paliativa que puedan tener. Pero ya es un poco la información que los modelos de simulación ahí van entregando. Consultas. A ver, ya desde, bueno, mañana vamos a ver otros elementos, vamos a empezar a ver otro ejemplo, vamos a repasar un poco igual estos elementos, obviamente, para que acordemos bien dónde están los parámetros, pero ese otro ejemplo ya tiene varias otras cosas adicionales, entonces ahí vamos a empezar a ocupar más elementos de los que están al lado y vamos a ir viendo sus distintas funciones. Pero ya con esto pueden hacer montones, porque ya sabe graficar, ver indicadores y procesos más lineales, hay harto. De ahí vamos a ver bifurcaciones, los programas y todas las otras cosas que pueden aparecer. ¿Les parece? Ya. Si mañana se atrasan, avísenme, pues mándenme un correo por último.